Amigos, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Estamos en vivo por la señal de Globovisión desde Venezuela para todo el mundo, porque también puede vernos en tiempo real por nuestro canal en YouTube Globovisión en vivo. Vamos a recibir, Trina, a esta hora desde Argentina a nuestro especialista invitado el día de hoy. Se trata de Nacho Montes de Oca, es analista internacional y queremos con él ampliar lo que está pasando de fondo en la nación argentina. Es un placer saludarle. Buenas tardes para usted. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer. Quisiéramos comenzar hablando sobre los efectos que deja la crisis económica en la Argentina y que se ha agudizado con este gobierno del presidente Alberto Fernández. Háblenos un poco sobre el entorno, las medidas que se están tomando en este momento tras la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán y ahora la asunción de Silvana Batakis. ¿Qué nos dice la política que quiere ella continuar en torno a la crisis y la respuesta del gobierno? Silvina Batakis asume en medio de una crisis política muy profunda. El día de ayer hizo una serie de anuncios que estaban siendo muy esperados, pero solamente dio algunos enunciados que se dirigen hacia varios puntos que tienen que ver con el cumplimiento del pacto con el Fondo Monetario Internacional, del cual Argentina depende para no caer en un default que sería muchísimo más grave, una restricción al gasto que quedó en un enunciado, porque no, más allá de una pausa en la contratación de empleados estatales, que ya alcanzan los 6 millones de personas en Argentina, un nuevo impuesto escondido en un revalúo de los bienes de las personas en Argentina para que mediante ese revalúo se eleve la cuota de impuestos que pagan las personas y las compañías. Pero más allá de eso no hay ninguna definición porque, insisto, no se dijo cómo se va a contener el gasto en concreto, porque ese ingreso no representa más de 600 millones de pesos y el déficit de Argentina alcanza en este momento los 6 puntos del PBI. O sea, estamos hablando de cifras cercanas a los 12.000 millones de dólares. Entonces, lo que vino a hacer Batakis no calmó a los mercados. El dólar pegó un salto a 280, ahora está en 262. De 250 pasó a 280 y ahora quedó en 262. No bajó el dólar. Las acciones argentinas cayeron en el mercado local y las acciones que se cotizan en Estados Unidos, en la bolsa de New York. Y los mercados siguen nerviosos, siguen esperando a ver qué sucede, y particularmente porque hay algo que asusta mucho a la Argentina, y asusta, digamos, más que la marcha de la economía. Es que la economía está atada a Cristina Kirchner, que al haber desplazado al anterior ministro y haber colocado al actual, se demuestra como una persona que domina el escenario local, y sus ideas antimercado evidentemente no están cayendo para nada bien en los inversores. Y eso que comenta sobre Cristina Kirchner, vamos a enfocarnos un poco en el perfil que ella tiene, además de todo el problema también que tiene a nivel carcelario. Sabemos que fue citada, sabemos que está en medio de investigaciones. También hubo protestas en las que una de las entonaciones principales fueron Argentina sin Cristina. Además, esto sucede cuando hay una pugna entre Alberto Fernández y también Cristina Fernández de Kirchner. Sí, aclaremos, no es una disputa porque el actual presidente fue puesto por la vicepresidenta y obedece a cada uno de sus órdenes, y ha sacado ya 5 ministros por orden de la vicepresidenta y ha colocado personas de su agrado, del agrado de la vicepresidenta. Y el sábado lo que hubo fue una manifestación muy grande en varias ciudades de Argentina, en particular en las más grandes, en las más populosas, en donde la gente empezó a expresar un hastío frente a tanto una situación económica que se degrada y pareciera no tener solución a la vista, pero también por un manejo de Cristina Kirchner que tiene que ver con su urgencia por salvarse de las causas que tiene pendientes por corrupción. Y el lunes pasado lo que se reinició, fue uno de los grandes juicios por corrupción que tiene, que es por el manejo de la obra pública. En este caso se la está juzgando por desviar dinero hacia uno de sus empresarios preferidos, Lázaro Báez,
le desvió el 85% de la obra pública de la provincia de Santa Cruz, de donde es oriundo su extinto marido, y la mitad de las obras no se terminaron. Y el último escándalo tuvo que ver, y en esto tiene que ver con el hastío, ¿no? Y se derrama la economía, es que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una de las querellantes en esta causa, que en la administración anterior presentó suficientes pruebas como para que Cristina Kirchner sea juzgada, se retiró, dijo que no. El actual titular, amigo del hijo de la vicepresidenta, dijo que no hay motivos para que sea juzgada. El hastío es general y no hay solución a la vista por ahora. Ahora, estimado Nacho, ¿cómo está afectando esto directamente al presidente Alberto Fernández? ¿Cómo se ve en este momento su entorno, entendiendo lo que se está enfrentando, además las críticas severas de la población hacia esta nueva ministra de Economía, y entendiendo que en los últimos días el presidente ha tenido pocas apariciones públicas? Incluso se decía que estaba planteando renunciar en una declaración filtrada y también emitida por el diario La Nación. ¿Qué hay de cierto en todo esto y cuál es el escenario que tiene también en cuanto al electorado? Porque vemos que la crisis está afectando directamente al cerca del 40% de la población que sufre en la pobreza. Se los resumo en una frase muy sencilla. Alberto Fernández renunció al poder, pero no renunció a la presidencia. Es decir, quedó tan vacío de capacidad de decisión frente a esta nueva claudicación de la vicepresidente que ya no dejó hasta de ser interesante para la prensa lo que dice, ya no se cubren sus actos como antes, y todo se centra en cuál es la capacidad, cuál es la decisión que toma la vicepresidente y sus deseos personales. Lo que viene hacia adelante es que se sinceró quién maneja el país en este momento, y como les dije antes, si Cristina Kirchner tiene un perfil populista de alto gasto público para mantener un electorado cautivo que hoy no le responde porque en las encuestas no supera el 24% de los votos, entonces la única solución que tiene es aumentar el gasto público. Si aumenta el gasto público, va en contra del Fondo Monetario y las metas económicas, y contra cualquier solución racional a los problemas de la economía. Entonces, el problema de Argentina no es económico, sino esencialmente político, y se centra en los deseos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Ignacio Montes de Oca, analista internacional desde Argentina, nos acompañaba hoy. Queremos agradecerles por analizar junto a nosotros la situación en que vive en este momento este país latinoamericano. Muchas gracias.